En un pequeño pueblo enclavado entre colinas verdes y un río serpenteante, la vida se tejía con hilos de paradoja. Aquí, la riqueza se mostraba con una arrogancia que cegaba, exhibida en mansiones ostentosas y carruajes brillantes. La pobreza, por otro lado, se escondía en los callejones traseros y las chozas derruidas, cubierta por el manto de la vergüenza y el silencio. En este lugar de contrastes marcados, vivía una niña llamada Clara. Clara tenía solo 9 años, pero sus ojos grandes y expresivos ya reflejaban una dureza que no correspondía a su edad, el reflejo del hambre constante y una soledad profunda. 2 inviernos gélidos atrás, la enfermedad había arrebatado a su madre, dejando a Clara completamente sola en el mundo. Desde entonces, su supervivencia era una danza diaria con la desesperación. Comía lo que encontraba entre la basura del pueblo, restos descartados de vidas más afortunadas, o lo poco que los vecinos más amables, también humildes, podían ofrecerle a escondidas. Su vida era una sombra, invisible para la mayoría. Frente a la plaza central del pueblo, dominando el paisaje con su imponente presencia, se alzaba una enorme mansión blanca, con columnas majestuosas y jardines inmaculados. Era propiedad del señor Montero, un empresario local, cuyo orgullo era tan desmesurado como su fortuna. Se jactaba de tener los caballos más caros y pura sangre de la región, animales que eran su símbolo de estatus, impecablemente cuidados en sus vastos establos. Un día, mientras Clara observaba de lejos a través de los barrotes ornamentados de la finca de Montero, una escena particular le revolvió el estómago vacío. Vio cómo los sirvientes, con total indiferencia, arrojaban grandes cantidades de comida en perfectas condiciones al cubo de basura del exterior. Pan recién horneado, trozos de pollo asado, frutas maduras, comida que ella no probaba desde hacía meses, quizás años. Para el señor Montero, era simplemente desperdicio. Para Clara, era un banquete de ensueño. Muerta de hambre, con el estómago retorciéndose de dolor, esperó pacientemente a que todos los sirvientes entraran en la mansión, asegurándose de que nadie la viera. Con manos temblorosas, el corazón latiéndole a 1000 por hora y lágrimas de desesperación nublando sus ojos, se acercó sigilosamente al gran cubo para tomar unas sobras, rogando que nadie la sorprendiera. Justo cuando sus dedos rozaron un trozo de pan y estaba a punto de morderlo, una mano fuerte, grande y fría, la agarró bruscamente del brazo. «¡Ladrona!», gritó una voz atronadora. Era el señor Montero en persona, su rostro rojo de ira. «¿Cómo te atreves a tocar mi basura? Esto no es para ratas como tú». Clara, aterrorizada, intentó explicarse, balbuceando que solo tenía hambre, que no quería robar nada, solo tomar algo que ya no querían. Pero él no escuchó. La furia de Montero era ciega e implacable. Humillada y con el terror grabado en sus ojos, Clara fue arrastrada sin piedad por el hombre corpulento hasta el gran árbol centenario que se alzaba majestuoso frente a su finca. En un acto de crueldad despiadada y pública, el señor Montero la ató con una soga gruesa al tronco, como si fuera un animal, para darle una lección que nunca olvidaría. Clara lloraba sin consuelo, las lágrimas mezcladas con el polvo de la humillación, muerta de miedo y de frío. Pero lo que el arrogante señor Montero no sabía es que alguien, en ese mismo instante, lo estaba observando. La mirada del testigo silencioso. Desde el otro lado del cercado, en el establo más cercano a la mansión, Apolo presenciaba toda la escena. Apolo era el caballo más viejo del establo de Montero, un animal noble y majestuoso a pesar de sus años. Había sido un campeón en su juventud, pero ahora, despreciado por su edad y considerado inútil para las carreras, era tratado con indiferencia, relegado a un rincón, un fantasma silencioso en su propia casa. Pero Apolo no era ciego ni insensible. Había visto la crueldad de su amo muchas veces, pero nunca dirigida a una criatura tan indefensa. Horas pasaron. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y luego violetas. Clara seguía allí, atada al árbol, su pequeño cuerpo tiritando por el viento helado que ahora soplaba con más fuerza. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por el entumecimiento del frío y la desesperación. Nadie se acercaba. El miedo al señor Montero era una barrera invisible que mantenía a raya a los pocos transeúntes. Fue entonces cuando Apolo, desde el establo, comenzó a relinchar. No era un relincho normal. Era un grito desesperado, un sonido lleno de angustia y frustración. Relinchaba sin parar. Golpeaba con fuerza el portón de su establo con sus patas delanteras. Tiraba con furia de las cuerdas que lo ataban. Hacía un escándalo como nunca antes en su apacible vida. Los mozos de cuadra, acostumbrados a la quietud del viejo caballo, no entendían qué pasaba.
Pensaron que estaba enfermo o que algo lo había asustado. Uno de los empleados más jóvenes, un chico llamado Miguel, curioso por el inusual alboroto, se acercó para calmarlo. Miguel intentó acariciar a Apolo, pero el caballo no cedía. En cambio, seguía relinchando golpeando, y con su cabeza empujaba su hocico hacia la ventana del establo, su mirada fija en el gran árbol del patio de Montero. Miguel, extrañado por la persistencia del animal, siguió la mirada del caballo y se dio cuenta del horror que estaba ocurriendo junto al árbol. ¿Qué demonios ha hecho?, gritó Miguel, su voz llena de indignación al ver a Clara, pequeña y encogida, atada sin piedad. «Es solo una niña». El grito de Miguel, mezclado con los continuos relinchos de Apolo, atrajo la atención de otros empleados de la finca y de algunos vecinos que pasaban por la plaza. Poco a poco, la gente se fue acercando, al principio con cautela, luego con creciente indignación. Y cuando vieron a Clara, atada al árbol, el corazón del pueblo se encogió y la rabia hirvió. La niña que había sido invisible, ahora era el centro de una injusticia flagrante. La indignación fue total. Durante años, el señor Montero había ejercido su poder con arrogancia, y el miedo había mantenido a todos en silencio. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a desafiarlo. Pero ese día, la crueldad de su acto y el testimonio silencioso del viejo caballo rompieron las cadenas del miedo. Las voces tímidas se alzaron en un coro de reproches. Los susurros se convirtieron en gritos. Vecinos que antes bajaban la mirada, ahora lo enfrentaban con furia. El caso llegó rápidamente a las autoridades, no solo por la denuncia de Miguel y los vecinos, sino también por la increíble historia del caballo Apolo, que había alertado sobre la situación. Clara fue liberada de inmediato y puesta bajo cuidado social, donde recibió atención, comida y la calidez que tanto le había faltado. Pero lo más sorprendente fue el veredicto del juez. Conmovido por la declaración de los testigos, por la indignación del pueblo, sobre todo por el relato del heroico caballo, el juez no solo condenó al señor Montero por maltrato o detención ilegal, sino que, en un giro inesperado, ordenó la confiscación de gran parte de sus bienes, incluyendo todos sus valiosos caballos, como compensación por el daño moral y el sufrimiento causado a Clara. Fue una sentencia que resonó como un trueno en el pueblo, un mensaje claro de que la crueldad no quedaría impune. El legado de un héroe silencioso. ¿Y qué pasó con Apolo? El noble caballo, que había relinchado sin cesar por la justicia, fue parte de los bienes confiscados. El juez, conmovido por su papel en la liberación de Clara, preguntó si alguien, en el pueblo o fuera de él, quería adoptarlo, dado que ya era un animal viejo. Y Clara, la misma niña que había estado atada al árbol, con sus ojos ahora llenos de gratitud y lágrimas de una felicidad que nunca había conocido, levantó la mano sin dudarlo. «Él me salvó», dijo Clara, su voz pequeña pero firme. «Él me vio cuando nadie más lo hizo». Desde ese día, Clara y Apolo fueron inseparables. Él no era solo un caballo, era su guardián, su confidente silencioso, el ser que le había mostrado la verdadera compasión. Con la ayuda y el apoyo de los vecinos que ahora la veían con otros ojos, Clara no solo dejó de pasar hambre, sino que, con su valentía y la de su inusual compañero, construyó una nueva vida. El pueblo, redimido por su propio despertar, se volcó en ayudarla, proveyéndola de un hogar, educación y la seguridad que siempre le había sido negada. Apolo vivió sus últimos años rodeado de amor, pastando libremente y recibiendo el cariño constante de Clara. Su historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio viviente de que incluso en el mundo más injusto y desigual, donde la riqueza ciega y la pobreza esconde, siempre hay ojos que ven la verdad, corazones que sienten la injusticia y una justicia que, tarde o temprano, con la ayuda de un alma valiente o de un héroe silencioso de 4 patas, llega para restaurar el equilibrio y la esperanza. Porque la verdadera nobleza no se mide en monedas de oro ni en apellidos, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada ser vivo y de alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando la única voz que se escucha es un relincho.